¿Qué pasa, compañeros? Mira, si habéis llegado a este punto del vídeo es que os interesa el tema. En este vídeo sin palabras veis al final que intento tocar torpemente, hacer sonar ese instrumento que es conocido como ronroco. El ronroco es un instrumento que pertenece a la tradición, a la música tradicional andina, más que a la tradición andina. ¿Por qué? Porque no es un instrumento tradicional en el estricto sentido de la palabra, ya que se conoce su origen y se le atribuye a un grupo folclórico que además son luthier y tienen taller y construyen instrumentos y son folcloristas y se han encargado de la difusión del folclore, que son los carcas. Entonces se le atribuye a ellos la creación en el año 68, cuando se construye un instrumento que tenga una tesitura entre el charango y la guitarra. Esta afirmación no está exenta de polémica, ya que si bien esa es la idea comúnmente aceptada, hay gente que dice que con otros nombres ese instrumento ya existía previamente, y no lo sé, que le llamaban charangón, que, en fin, poco importa. Poco importa porque seguramente son fruto de desarrollos paralelos que han llegado a un instrumento que es similar
no hay una uniformidad en los tiros, hay 1000 afinaciones distintas para un instrumento que es sobrevenido, que no lo hemos heredado, ¿no? Sino que es algo que se inventa para cubrir una necesidad dentro de la interpretación musical. En definitiva, importa relativamente poco porque si lo miramos estrictamente no le estamos robando nada al folclore de ninguna zona, cuando se sabe que el área de influencia de este tipo de instrumentos no se circunscribe a un solo país. Bien, pero hay un caso paralelo que es el del buzuki irlandés. El buzuki irlandés es un invento del año 66. Se sabe quién construyó el primer buzuki irlandés. Parte de la idea de que un amigo viene de Grecia con un buzuki y lo deja en casa de un músico en Irlanda y ese músico lo incorpora el buzuki griego tal cual lo incorpora a la música tradicional irlandesa en su grupo. ¿Por qué? Oye, porque tenía una afinación que es re la re de 3 cuerdas nada más y hacía música modal, con lo cual se adaptaba a los reels, a las gigas, a las gigas y se adaptaba bastante bien en su afinación. A la gente al principio le parecía estridente, pero vino a llegar un hueco en el contrapunto de esa música, con lo cual se va extendiendo y llega un momento que ese instrumento, que es un buzuki que viene de Grecia, lo empiezan a construir en Irlanda. ¿Y cómo lo construyen? Pues con tapa y fondo plano. Eso quiere decir que no hubiera un instrumento muy parecido al buzuki irlandés. No había instrumentos muy parecidos al buzuki irlandés. De hecho, una cosa que le hacen al buzuki irlandés es añadirle una cuerda más. Oye, si le añadimos una cuerda más y la afinamos en sol, re, la, mi, tenemos la mandolina, que si la hacemos grande tenemos un instrumento que se llamaba mandola. La guitarra, hay guitarras portuguesas que se parecen mucho en la forma al buzuki. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta gente no inventaron el buzuki? No, que había otros instrumentos muy parecidos y un poco se diferencian unos de otros en el uso que se le da o en el tipo de afinación que se termina usando, ¿no? La cuestión es que yo quiero contar la historia de este ronroco. Este ronroco es de un constructor conocido, pero a mí me llega porque alguien lo ha comprado de segunda mano y lo ha comprado ya sin cejuela, la cejuela arriba y sin puente. El puente ha desaparecido y la cejuela ha desaparecido. Entonces yo veo que tiene 12, un clavijero de 12 cuerdas, y lo cual al principio me despista un poco, porque digo, un ronroco o un charango de 12 cuerdas cuando normalmente lleva 10. Al final veo que tiene puestas 10 cuerdas nada más, que aún le quedan las cuerdas sueltas por ahí, y digo, pues bueno, pues será que el constructor le puso un clavijero de 12 cuerdas porque no encontró el mecanismo solo de 10. En fin, me pongo en contacto con el constructor, le escribo porque no tengo referencias. No sé, yo si buscamos las imágenes de otros ronrocos, hay como un instrumento que es relativamente joven y además que se construye, supongo que en una evolución paralela se construye de distintas formas y maneras con distintos tiros, hay infinidad de modelos de puente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, oye, pues me pongo en contacto con el constructor y que me diga las medidas de sus puentes y demás si él quiere. Entonces le doy los datos de qué año y tal. Al final no, el constructor no me contesta, pido ayuda en los foros. Al final pasa el tiempo, el cliente sigue esperando y yo la única ayuda que recibo es la foto por parte de un compañero de un charango que ha construido ese constructor. Entonces, al ver el puente del charango, ya sé que el puente tendrá que ser similar o de ese tipo. Con lo cual, la topología del puente, aunque no sepamos la altura exacta, no sabemos la distancia entre cuerdas y demás,
si sabemos el tipo que es. De hecho, me veis en una parte del vídeo que yo manejo un puente construido en plástico, ¿ah? Y estos son un par de puentes, un par de prototipos que yo diseño en 3D e imprimo con impresora 3D para comprobar si se adapta bien a los huecos, si le pongo una regla y miro las alturas y voy viendo los grosores si funcionan, el ancho de cuerdas, en fin, empleo las nuevas tecnologías para solucionar ese problema, dado a que no consigo que nadie me mida un instrumento similar, un instrumento del mismo fabricante, del mismo constructor. Y de ahí lo interesante de este vídeo, que ha sido cómo hemos, en todo ese proceso de artesanía, introducir las nuevas tecnologías para rehacer, en cierto modo, porque nunca voy a estar de esto seguro de si ese era el puente que tenía este instrumento, pero sí hemos conseguido que ese instrumento que venía sin datos, volverlo a hacer funcional y que pueda ser disfrutado por su actual propietario. Ya no de más el coñazo, y con esto terminamos el vídeo, que si habíais terminado la parte en la que se veía el trabajo, si encima habéis aguantado hasta que yo termine de contar mis tonterías, ya tenéis mérito. Chavales, adiós.